Los desastres de la guerra se conciben como un libro de imágenes y con unos títulos muy escuetos, pero muy, muy elocuentes, que nos hablan de la intención expresiva y crítica de Goya hacia todo lo que va a mostrarnos en esas páginas. Cuando Goya tuvo que ponerle un título a ese ejemplar que les regaló a Cian Bermúdez, este que tenemos aquí en la exposición, lo llamó Fatales consecuencias de la sangrienta guerra en España con Bonaparte y otros caprichos enfáticos, que es la segunda parte de los desastres que veremos. Es decir, son las fatales consecuencias de la guerra, nos lo está diciendo claramente. Que lo que vamos a ver a lo largo de esas páginas es una sucesión de tragedias que van a tener unas fatales consecuencias sobre la población, sobre el hombre. A diferencia de otras estampas que se hicieron en esta época, durante la guerra, en las que son imágenes de propaganda, imágenes para exaltar el patriotismo de los españoles o para criticar la violencia de los franceses, lo que Goya hizo durante la guerra, que eso es lo que es verdaderamente importante, durante la guerra, es mostrarnos la brutalidad que estaba presente en todos los escenarios posibles. Es decir, cuando los españoles venden a los franceses, cuando los franceses vencen a los españoles, cuando se viola a las mujeres, cuando los niños quedan huérfanos, cuando queda el hambre, en todas la consecuencia va a ser siempre la misma, que es la muerte. La muerte está omnipresente en todas las estampas. Y eso es algo completamente nuevo, porque va a mostrar por primera vez en la historia una visión independiente de un artista ante la guerra. Un artista que no toma partido por unos o por otros. Goya hace los desastres. Y claro, hace una serie que es imposible que fuera aceptada en su tiempo. Cuando uno mira, por ejemplo, las imágenes que tenemos aquí de los españoles atacando a los franceses, porque aquí es atacándolo, nos damos cuenta que aquí realmente Goya toma partido por la víctima. Goya siempre toma partido por las víctimas, sean de donde sean. En este caso la víctima es un francés. O sea, cuando miramos esta imagen, la de lo mismo, no podemos más que sentir pues casi conmiseración a lo mejor sobre este francés que está intentando protegerse con su mano de un hachazo. Un hachazo que además se lo va a dar una figura que casi además es una representación de la propia muerte. Es casi como una misma calavera, pero sobre todo con unos ojos absolutamente loco, un hombre perdido ya, ha perdido toda la razón en su combate. Bueno, pues eso va a ocurrir en esta, donde él lo titula, por ejemplo, Populacho, en lo que vemos a la población española asistiendo sin ninguna preocupación al apaleamiento de un cadáver. Es decir, no están matando a alguien, sino que están apaleando o están descuartizando, porque le vemos, por ejemplo, a este español que aparece con una media luna. La media luna servía para cortarle los tendones a los toros, a los animales, y esa media luna, pues fijaros lo que van a hacer con ella, ¿no? Le van probablemente a castrar a este español que están arrastrando por las calles y que ya está semidesnudo. Él lo llama además populacho. Esos títulos son muy expresivos. Populacho. Claro, son imágenes que son muy poco bondadosas hacia los españoles, es decir, no nos está mostrando el heroísmo de los españoles. Incluso cuando Goya, por ejemplo, nos presenta los asesinatos que producen los franceses, por ejemplo, de un religioso, no nos muestra tampoco la cara del enemigo. Normalmente en las estampas populares de esta época se tiende a representar al enemigo y mostrarnos su rostro, es decir, hay que identificar al malo con alguien. Y sin embargo, los malos, los franceses, normalmente no tienen rostro. Veremos que estas ideas las va luego a retomar en las grandes pinturas que va a hacer del 2 y del 3 de mayo, que hace después de la guerra, es decir, son posteriores a lo que está haciendo aquí en los desastres. Entonces, claro, esto es impublicable. Nadie estaría dispuesto pues a ver a sus compatriotas asesinando, matando, ni tampoco estaría dispuesto a ver a los propios españoles vejados, como están siendo vejados de esta manera, ¿no? Porque él da por los dos lados, ¿no? Aquí cuando vemos, por ejemplo, a este español aquí, no solo es que esté ahorcado, Goya, como os decía antes, no da puntadas sin hilo, es decir, tiene una intención muy expresiva en todo lo que hace. Entonces, desde el árbol, que es la propia naturaleza despojada
de la vida, convertida en un tronco prácticamente quemado y convertida en patíbulo a su vez, en instrumento de tortura, es decir, la naturaleza deja de ser fuente de vida y pasa a ser causa de muerte. El propio árbol, el propio español ahorcado, privado de toda dignidad, es decir, está muerto, pero es que además tiene los pantalones bajados. La violencia no es tanto una violencia que se está produciendo en ese momento como lo que se ha producido antes y la propia violencia que hay en la mirada de este francés que está contemplando el rostro de su víctima, ¿no? La brutalidad está ahí en ese juego de miradas. Es decir, es algo tan conceptual que nunca nadie había llegado a mostrar ese juego. Es decir, es una brutalidad formal, pero sobre todo conceptual. Y ahí es donde está el verdadero valor de los desastres de la guerra. La segunda parte de los desastres está dedicada, así como la primera está dedicada a mostrar la violencia, tanto de la guerra como de las consecuencias, la segunda está dedicada a mostrar el hambre en Madrid. Otra de las características generales de toda guerra. El hambre que se produce en las poblaciones cuando huyen, cuando se refugian en las ciudades, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, nos dice pues las dos alternativas que tenía en este caso la mujer. Entonces y ahora, en toda la guerra. Es decir, por un lado, padecer el hambre y morir de hambre, como todos los demás, o bien, si eres joven y guapa, prostituirte y irte con el soldado francés. Eso es lo que nos muestra en el dibujo, ¿no? La opción que toma la mujer. Pero en este caso, si nosotros nos fijáramos en el dibujo, bueno, pues la mujer está cogiendo del brazo al hombre, al soldado, ¿no? Aunque tiene su cabeza agacha, bueno, pues parece que está haciendo un gesto cariñoso, que podría ser malinterpretado. Cuando nos fijamos en la estampa nos damos cuenta que Goya ha suprimido al soldado. Es decir, ha quitado ese gesto de cariño que hacía la mujer al coger a su protector para dejarla a ella sola dirigiéndose hacia su protector, ¿no? Dirigiéndola con la cabeza agacha, sumisa. Es decir, aquí, en el fondo, pues hasta podía quererle, pero no hay que representar ese gesto de cariño de ninguna de las maneras. Hay que mostrar el gesto de sufrimiento y de resignación que en el fondo tiene. Es decir, ¿qué me queda? O morir como los que están aquí a la derecha, o sobrevivir. Sobrevivo, pero con la cabeza agacha. Y eso es lo que nos está mostrando. Una imagen de una extraordinaria belleza, ¿no? El representarnos la nuca de la mujer así ligeramente agachada, con sus brazos aquí en el regazo, ¿no? Una forma muy muy diferente a esta, ¿no? Hay ese proceso de depuración de las ideas, es decir, quiero expresar con la mayor claridad posible los sentimientos, lo que le va a ocurrir a la población. Lo vemos aquí o lo vemos, bueno, pues en todas estas imágenes. Aquí tenemos bastantes más dibujos pues que nos muestran la crítica que hay también a la sociedad que no padece las consecuencias de la guerra. Hay casi además un juego entre el que está muriendo y pidiendo o el que está charlando con otro y que no padece el hambre, ¿no? Y él va a ir mostrándonos las funestas consecuencias, pero también haciendo una crítica hacia el comportamiento insolidario muchas veces de los hombres. Es decir, hay una crítica a la violencia, pero también crítica hacia el comportamiento humano que no está directamente relacionada con la fuerza o con la violencia, sino que forma parte de la insolidaridad, del abuso, como vemos. Pero en todos, como digo, siempre con la muerte presente. Siempre hay muertos por todas las imágenes, porque esa es la verdadera protagonista de los desastres de la guerra. Así como las imágenes de la guerra son muy elocuentes, todo se ve a simple vista, lo que hay, y lo mismo ocurre con las del hambre en Madrid, en los caprichos enfáticos son imágenes puramente simbólicas, en las que va a recurrir incluso a las alegorías animales, casi en la forma de fábulas que había utilizado en la época de los caprichos. Claro, quiere hacer críticas políticas que no puede hacerlas directamente, entonces utiliza un lenguaje alegórico, un lenguaje simbólico. Entonces, cuando veamos esa última parte nos daremos cuenta que aparecen pues una especie de diablos, de vampiros, de seres del mundo de la noche que están dictando leyes contra la población, que siempre aparece en el segundo término. Pero hay una de las imágenes que yo creo que es, es la que más literatura ha generado de todos los desastres de la guerra, que es esta titulada Nada. Nada en la edición de la Academia, Nada, ello lo dice, en la que vemos un esqueleto que está semienterrado, que
está escribiendo sobre una hoja de papel nada. Bien, durante el siglo XIX, pues para muchos fue la expresión del agnosticismo de Goya, es decir, este ser venía del otro mundo una vez muerto y nos estaba diciendo no hay nada más allá. Sin embargo, viendo un poco toda la secuencia de los desastres, lo que yo creo que se puede interpretar, y sobre todo entendiendo que en una de las pruebas de estado se ve la justicia con la balanza decantándose hacia un lado, lo que nos está diciendo un poco Goya, yo creo que aquí es cuál es la consecuencia, cuál es el fruto de todo lo que hemos visto en las páginas anteriores, de todos los desastres de la guerra, de todas esas funestas consecuencias. De hecho, este esqueleto está tejiendo una cesta que habitualmente es el lugar donde se depositan los frutos. Los frutos. Y esa cesta que está tejiendo está a medio tejer, está incompleta, inacabada, y en la otra mano está escribiéndonos nada. Es decir, yo creo que la consecuencia, y así se manifiesta en la mayor parte de los críticos últimamente, es que todo esto que hemos visto anteriormente no ha servido para nada, para dejarnos así, muertos, semidesnudos, sumidos en la oscuridad, rodeados de fantasmas que nos acechan, ¿no? Para nada. Esa es la consecuencia. Pero Goya no es absolutamente pesimista, es decir, si Goya hubiera acabado la serie con esta imagen, la verdad es que habría sido, bueno, pues la prueba de la desesperanza absoluta de Goya. Sin embargo, la serie acaba con dos imágenes. Una que se titula Murió la verdad, es decir, la verdad ha muerto. Bien, seguimos en esa desesperanza, pero continúa con la siguiente, que es ¿si resucitará? Es decir, hay una interrogación, es decir, no hay una absoluta pérdida de la esperanza, yo creo que por parte de Goya. Entonces nos está mostrando a esta mujer la libertad, la constitución, la verdad, resucitando y espantando con su luz a todos los seres que la han tratado de enterrar, que analizados de uno en uno, prácticamente son todas las fuerzas de la oscuridad, y las fuerzas de la oscuridad no son otras que las fuerzas de la Iglesia, que son las que han tratado de enterrarla en la imagen anterior, ¿no? Y que aquí también se las ve portando con las Sagradas Escrituras y tratando de enterrar a alguien que va a resucitar, ¿no? Entonces hay como un atisbo de esperanza